en este lugar, y eso debe de alegrarnos a nosotros, porque en esta casa, hermanos, está la presencia de Dios. Muy bien, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta tarde. Busquen la palabra del Señor sentaditos, busquen en su Biblia Primera de Pedro 2, verso 9. Luego les voy a pedir que se pongan de pie o conforme lo vayan encontrando, solo para leer este pasaje. Quiero hablarles de un tema que lleva por título Sacerdotes de Dios sin Dios. ¿Escuchó lo que le dije? Sacerdotes de Dios sin Dios. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Conforme lo encuentren se ponen de pie. Solo lo leemos por reverencia, por respeto al Señor. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueden sentarse, que Dios los bendiga. Bueno, ya oraron por mí y doy por hecho que la bendición del Señor está sobre mi vida. Por lo tanto, hermanos, espero que en esta tarde todos abran sus corazones. Porque, hermanos, cada vez que venimos a la casa de Dios, Dios nos habla. Y nosotros podemos decidir qué va a pasar con nuestras generaciones en el futuro. Si nosotros escuchamos la palabra del Señor y nosotros obedecemos la palabra del Señor con toda seguridad, que nuestras futuras generaciones van a ser bendecidas por Dios. Gracias a que usted y yo tomamos una decisión un día como hoy. Pero si solo escuchamos la palabra del Señor y la escuchamos como escuchamos cualquier alabanza o como cuando escuchamos cualquier conversación y no pasa nada, pues nuestras generaciones futuras van a tener graves problemas. Entonces, qué importante es poner atención y recibir la palabra de Dios. Sacerdotes de Dios sin Dios es el título de este tema. Quiero decir que es increíble, hermanos, el desorden que se ve por medio de las redes sociales, el desorden que se ve en las iglesias hoy en día. Muchas iglesias hacen cosas, hermanos, que de verdad que si nos lo hubieran contado en el pasado, no lo creeríamos. Pero a nuestros ojos, a la luz de nuestros ojos está ocurriendo. Vi, por ejemplo, un pastor ministrando y cuando a la primera línea de personas que estaba así, hermanos, con el pie, le pone el pie en la frente a las personas que estaban aquí y con el zapato los empujaba. En mi vida me imaginé ver semejante disparate. Y la gente allí, hermanos, así como lo oyen. Y vemos una y otra cosa. Y entonces y nos preguntamos qué pasa hoy en día. ¿Dios realmente estará obrando en ese tipo de lugares? La respuesta es no. Pues son sacerdotes de Dios sin Dios. Empezaron probablemente bien. Escucharon el mensaje de Dios. Aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Pero de pronto se comenzaron a torcer, como lo que vamos a aprender en esta tarde. Y la enseñanza que hay en esta tarde es para que nosotros no nos desviemos. Para que sigamos, hermanos, adelante en el camino que Dios nos ha puesto. Si algún día yo intento desviarme, agárrenme, pastor, no, por ahí no, díganme. No es así. Porque el pueblo tiene sabiduría de Dios. Entonces, quiero hablarles primero de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros encontramos pueblos, naciones que utilizaban a ciertas personas como sacerdotes. Estos individuos se encargaban, hermanos, de la vida religiosa de la comunidad de aquellos tiempos. Muchas veces estos sacerdotes eran incluso reyes. Veamos el libro de Génesis, por ejemplo. Génesis en el capítulo 14
versículo 18. Génesis 14, verso 18. Dije que los sacerdotes a veces incluso eran reyes. Génesis 14, versículo 18. ¿Lo encontraron? Vea lo que dice la palabra del Señor ahí. Entonces, Melquisedec, rey ¿de dónde? De Salem. ¿Y sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Sacó pan y vino. Aquí viene narrando la Biblia acerca de que Abraham fue a pelear y regresó victorioso. Pero lo interesante del texto es que dice que Melquisedec era un rey de Salem. Y a la vez dice la Biblia que era un sacerdote de Dios. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos este caso y también vemos, hermanos, que Dios quiso que todo Israel fueran sacerdotes de él. Vea lo que dice la Escritura en Éxodo 19, verso 6. La idea de Dios era que todo Israel fuera, todos los hijos de Israel fueran sacerdotes de él. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor así, Éxodo 19, verso 6. Y vosotros me seréis un reino. ¿De qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero esta promesa estaba condicionada. Hermanos, hay promesas que no están condicionadas en la Biblia, pero hay promesas que sí están condicionadas. En este caso, Israel, para poder ser ese reino de sacerdotes, debía de hacer lo que dice el verso anterior, el verso 5. ¿Y qué dice el verso 5? Ahora pues, si dieres oídos a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Pero dice el verso, si dieres oído a mi voz y si guardares mi pacto. Entonces la promesa, hermanos, que se le estaba dando a Israel estaba condicionada. Primero, a escuchar la voz de Dios. Y segundo, a ser obediente al pacto de Dios. En muchas de las promesas que Dios nos da, nosotros, hermanos, debemos de entender que hay ciertas cosas que Dios nos pide. Por ejemplo, para salvarnos, Dios pide que nos arrepintamos de nuestros pecados. Si uno no se arrepiente, no puede encontrar la salvación. Luego, Dios nos pide que recibamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. A ver, ¿cuántos han recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador? ¿Puede levantar la mano? ¿Puede levantar la mano? ¿Sí? Claro que sí. Yo he recibido a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. ¿Lo puede decir? ¿Le gustaría decirlo? Yo he recibido a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él es mi Salvador. Él es mi Rey. Es el dueño de mi vida y de mi corazón, hermanos. Entonces, Dios quería que Israel fuera un reino de sacerdotes. El sacerdote, ¿qué hace? El sacerdote, hermanos, pasa en comunión con Dios. El sacerdote conoce a Dios y enseña al pueblo cómo es Dios. Entonces la idea de Dios levantar sacerdotes es que Él se revele a ellos para que ellos lleven esa revelación a otros. El primer pasaje que leímos dice que nosotros, hermanos, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio. Somos un pueblo que Él nos adquirió para anunciar las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? Jesús, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la idea de nosotros, la iglesia, y esto es lo que no puede entender la gente que no viene a la iglesia o que no conoce al Señor, no puede entender que nosotros les hablamos y les hablamos y les hablamos y les hablamos de Jesús. Y dice, ahí viene ya. Hasta se nos esconden, ya aburre, dice. Porque a nosotros nos pasaba eso, ¿sí o no? Nos escondíamos cuando nos querían hablar del Señor. Porque uno no entiende eso. ¿Verdad que sí?
Sí, pero fíjese, hermano, de que Dios nos llamó a eso. Por eso le hablamos la palabra a otros, porque somos sacerdotes de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los sacerdotes eran las personas encargadas de los servicios religiosos. Por decisión divina, Dios había elegido un grupo en Israel. Es más, había elegido una tribu para que le sirviese en todos los oficios. Esta tribu era la tribu de Leví, pero de en medio de la tribu de Leví había una familia escogida por Dios para que de allí salieran los sacerdotes. Y esa familia era la familia de Aarón. Todos los descendientes de Aarón eran los sacerdotes. Los otros levitas ayudaban, hermanos, en las cosas del templo, pero no eran sacerdotes. Los únicos sacerdotes eran los descendientes de Aarón. Y la Biblia lo explica en el Éxodo capítulo 28, versículo 1. Éxodo 28, verso 1. Éxodo 28, verso 1. ¿Lo tiene? Dice el verso 1. Harás llegar delante de ti, ¿a quién? A Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, a Abiú, a Eleazar y a Itamar, los hijos de Aarón. Entonces Dios mismo está pidiendo quiénes son los que van a ser sus sacerdotes. Ahora bien, note que estos sacerdotes que había elegido Dios eran personas consagradas a Dios. ¿Escuchó eso? El sacerdote debe ser una persona consagrada a Dios. Nosotros hoy en día somos personas que nos consagramos a Dios. Nos apartamos, hermanos, del mundo, del pecado, de las tradiciones del mundo, y nosotros, hermanos, nos consagramos para Dios. Por ejemplo, nosotros no celebramos el Día de las Brujas. Ahí en el mundo la gente disfraza a sus niños, pero un auténtico sacerdote no disfraza a sus hijos de cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque sabe que es un sacerdote de Dios, porque sabe que es una persona, hermanos, que en él hay luz. ¿Qué dice Jesús, hermanos? No lo vamos a leer, pero Mateo 5:14 dijo: vosotros sois la luz. ¿De dónde? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, hermanos, nosotros somos luz, por lo tanto debemos de iluminar al mundo con nuestra luz. Los sacerdotes tenían una característica especial. Los sacerdotes se vestían diferente a todo el pueblo. Ellos tenían una vestimenta diferente. El sacerdote de Dios en el Antiguo Testamento se vestía de manera diferente. ¿Por qué? Porque él era diferente. Desde que lo veían, ahí viene el sacerdote, decía. Porque él lo manifestaba con su presencia. Y hoy en día, igual nosotros, hermanos, las hermanas y los hermanos, somos sacerdotes de Dios. Por ejemplo, cuando uno va a la playa y las personas que no conocen al Señor, por ejemplo, mujeres que no conocen al Señor, van a la playa, ellas se bañan con traje de baños pequeños, ¿sí o no? Pero una sacerdote de Dios, ¿lo hace? No. ¿Por qué? Porque somos diferentes. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el sacerdote era una persona diferente, porque era una luz que alumbraba en las tinieblas. Esto es en el Antiguo Testamento. Ahora les quiero decir algo. Los sacerdotes, así deberían de ser siempre los sacerdotes en todos los tiempos. Pero conforme pasaron los años, los sacerdotes se comenzaron a torcer. Por eso es importante que nosotros entendamos que somos sacerdotes. Porque somos diferentes. Nos vestimos diferente. Actuamos diferente. Es más, hasta comemos diferente. Porque la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. En los tiempos de Elí ya se habían torcido los sacerdotes. Vea lo que vamos a ver. Por ejemplo, los sacerdotes en los tiempos de Elí. Dice la Biblia que Israel se fue a la guerra. Y Israel peleó contra los filisteos en un lugar que se llama Ebenezer. ¿Han oído hablar de Ebenezer? Bueno, allí en Ebenezer, ahí llegaron el pueblo de Dios y llegaron los filisteos.
Y comenzaron a pelear, dice la Biblia. Y en la primera batalla que tuvieron el pueblo de Dios con el pueblo filisteo, dice la escritura que en la primera batalla Israel perdió aproximadamente 4,000 hombres. Imagínense, en la primera batalla perdió Israel 4,000 hombres. Entonces vienen ellos y comenzaron a decir, bueno, ¿y qué está pasando? Si Dios nos ha dicho que Él va a estar con nosotros y que nadie nos va a hacer frente, ¿cómo es posible? ¿Por qué nosotros hemos perdido esta batalla? Dice la escritura que se reunieron los ancianos y tomaron una decisión. Ya sé por qué nosotros estamos perdiendo las batallas. Vayan a Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Dice la escritura en el verso 5 que hicieron lo siguiente. ¿Están conmigo? Ok. Leemos el 2 para que ustedes vean que eran 4,000 los primeros que murieron. Y los filisteos presentaron batalla a los hijos de Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como, ¿a cuántos? 4,000 hombres. Bueno, el verso 5 ahora. Y aconteció, dice, que cuando el arca del pacto llegó al campamento de Israel, dice que Israel gritó con gran júbilo que la tierra, ¿qué le pasó? Tembló. Entonces, hermanos, deténganse acá. Fíjense que perdieron la primera batalla y dice que se reunieron los ancianos y dijeron, ya sabemos por qué hemos perdido. Es que el arca del pacto de Dios no está con nosotros. Y dice que mandaron a traer el arca del pacto. Y cuando ellos estaban, hermanos, al orden de la batalla y llegó el arca de Dios, dice que comenzaron a gritar y gritaron tan fuerte, eufóricos ellos, que hasta la tierra tembló. Y ellos se llenaron de alegría, se llenaron de gozo, dijeron, ahora sí vamos a vencer, ahora sí vamos a triunfar, porque ha llegado con nosotros el arca de Dios. Porque Dios, hermanos, estaba allí, su presencia. Entonces dijeron ellos, hoy sí nos verán los filisteos. Hoy sí van a ver cuán bendecidos somos nosotros. Hoy nosotros vamos a triunfar. Y gritaron. Y cuando gritaron tembló la tierra. Y dice la escritura que también los filisteos cuando escucharon, dice que se pusieron con mucho temor. Y dice que dijeron ellos, al oír esto los filisteos tuvieron miedo y decían, Dios ha venido al campamento de los hebreos. Así dijeron ellos. Por ejemplo, 1 Samuel 4:7, vea lo que dice el verso 7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes ahora no fue así. Entonces todo aparentaba estar bien, hermanos. Todo aparentaba que Israel iba a tener una gran victoria. Pero resulta en el verso 10, verso 11, vea lo que dice. Pelearon pues los filisteos e Israel fue como vencido y huyeron cada cual ¿a dónde? A su tienda, y fue hecha grande mortandad. Y cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finehas. Qué derrota tan grande que Israel tuvo, hermanos. Es increíble, hermanos, que haya pasado esto. ¿Cómo es posible? Nos preguntamos por qué sucedió esto. ¿Acaso no estaba Dios con ellos allí en el arca presente? ¿Por qué Dios permitió semejante derrota, semejante vergüenza? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Dios los había abandonado? ¿Por qué Dios los había entregado a los enemigos? Y es importante que nos hagamos estas preguntas. Porque, hermanos, porque esto lo tenemos que traer a nuestros tiempos. ¿Por qué es tanta derrota sobre nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué viene una derrota? ¿Y por qué viene otra? ¿Y por qué viene otra? ¿Y por qué viene otra? Y en vez de avanzar, pareciera que vamos en retroceso.
algo está pasando en nosotros, algo no estamos haciendo bien, que necesitamos reflexionar para que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Note que murieron 30,000 hombres. Un pequeño grupo salió huyendo y fueron muertos los sacerdotes que cargaban el arca, y el arca fue tomada por los filisteos. Entonces la alegría que había, ¿dónde estuvo, hermanos? Se fue. Se fue la alegría, se fue el gozo. Entonces sucede que Israel perdió la batalla. Nos preguntamos qué ocurrió. ¿Por qué ocurrió esta gran desgracia? Bueno, solo necesitamos, hermanos, volver un par de páginas atrás para ver por qué Israel perdía las batallas. Al regresar un par de páginas atrás, nosotros encontramos por qué Israel falló. Y fueron, básicamente, hermanos, fueron 4 cosas. ¿Cuántas cosas dije? 4. Básicamente, no son todas, ¿ok? Son las que yo veo que son como las más sobresalientes ahí. 4 cosas. Y la primera razón por la cual Israel perdió su batalla, hermanos, fue porque Israel tenía un sacerdocio corrupto. Un sacerdocio corrompido. Dice la Biblia en 1 de Samuel, capítulo 2, verso 12. Dice la Biblia, 1 Samuel 2:12, que los hijos de Elí eran como eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oiga, deténgase ahí. ¿Puede mirarme un ratito? ¿Puede poner su mirada en mí? Oye, ¿cómo es posible que un sacerdote sea impío? ¿Cómo es posible? Bueno, la Biblia enseña que sí. Impío, definición de impío. Dice, con un vocabulario variado, tanto en hebreo como en griego, la Biblia describe lo siguiente. Es una actitud espiritual que carece de la virtud de la piedad. Entonces los sacerdotes, estos sacerdotes, eran personas que no eran piadosas. También dice que eran personas que no tenían fe en Dios. Oiga, sacerdotes y no tenían fe en Dios. Oiga, y dice la Biblia que también la definición es el que dice que impío es el que siente desprecio por Dios y por su ley. Oiga, estaban ministrando y ellos menospreciaban a Dios y a su ley. No eran obedientes a la ley de Dios. Así es como la menospreciamos, hermano. Porque usted puede decir, wow, qué ingratos esos. Pues hoy en día nosotros también, cuando no obedecemos la palabra, nos volvemos impíos. Entonces, y Dios quiere que reflexionemos para que no entremos, hermanos, en el mismo círculo de ellos. Entonces, eran sacerdotes que trabajaban en el templo, pero no creían en Dios, no tenían fe en Dios. Y con sus actos lo demostraban. Ahora, el verso también dice que no conocían. ¿A quién? No lo conocían. Oiga, ¿cómo? Es insólito cómo alguien que no conoce a Dios se pone a dirigir la obra de Dios. Y es que por eso empecé mi introducción diciendo que ahora, hermanos, nos da hermanos, nos quedamos espantados, hermanos, sentimos vergüenza al ver, hermanos, cómo hay muchas iglesias, hermanos, que se han apartado de la verdad y hacen cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Les ponía el ejemplo al principio, como un pastor, como uno de ustedes va a venir al frente y se le va a poner el pie en su frente y se va a empujar. Y reciba ¿qué, hermano? Vi otro, hermanos, que estaba predicando. Y de repente, hermano, eso ya estaba planeado porque empezó con así como esta agua que a mí me dan. Entonces él empezó, venga, reciba la unción del agua, dice.
y la destapa y le comienza a echar agua a la gente que estaba enfrente. Hermano, después de eso viene y pide una manguera. Le trajeron una manguera, hermanos, y ese hombre comenzó a echarle agua con la manguera a la gente. Y la gente recibiendo, por favor, por favor. El día que intente hacer algo, dice, corran ustedes, váyanse, huyan. No vuelvan a venir, hermano. De verdad, qué terrible. Eran sacerdotes y no conocían a Dios. En el pasado no conocían a Dios. Hoy en día hay mucha gente que predica y no conoce a Dios. Y hay gente que sigue a ese tipo de gente. Y la Biblia lo llama ciegos guiando a otros ciegos. Mateo 15, en Mateo 15, Jesús dijo esto, Mateo 15, verso 14. Mateo 15, verso 14. Dice, dejadlos, son ciegos, guías, ¿de qué? De ciegos. Si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán ¿en dónde? En el hoyo. Entonces son ciegos, guías de ciegos. Entonces el día que yo aparezca con una manguera, a ver hermanos, ¿cuántos están aquí? Corran hermanos, que eso no es de Dios hermanos, no puede ser de Dios. Entonces hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios, que no conoce cómo es Dios y por eso enseñan, yo diría, tonteras, hermanos. Así como lo oye. Entonces, estos hombres no conocían a Dios y estaban al frente. Llevaban el arca, los dos hermanos. Llevaban el arca y no conocían a Dios. Eran hombres impíos. Y por eso Dios los castigó a ellos y castigó a Israel. Punto número 2. Menospreciaban los sacrificios, el tabernáculo y deshonraban a Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 15. Cuando un israelita, hermanos, llegaba a presentar su sacrificio, resulta, hermanos, que ellos mandaban al siervo que ellos tenían para que tomara la mejor parte de la ofrenda. Vea lo que dice 1 Samuel capítulo 2, versos 15 y 16. Dice el verso 15, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía, queme la grosura primero y después toma un tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo o de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Es como que yo me pusiera, a ver, ¿cuánto? Antes de darle al Señor, denme la ofrenda primero a mí. Y si no me la dan, yo lo bolseo y se la saco el dinero a la fuerza. Corran, hermanos, el día que eso ocurra, huyan, que no los alcance a su carro y no vuelvan a aparecerse por acá. Hermanos, estas personas menospreciaban los sacrificios. Cuando venía el sacrificio, lo mejor era para ellos y lo que quedaba, hermanos, era para Dios. Increíble, pero eso ocurría. Increíble, pero eso también ocurre, hermanos. Hay lugares donde dice trajo su ofrenda, sí, no la trajo, pero tiene una cadena. Le ve un buen reloj, ponga el reloj, ponga la cadena, eche la llave, tiene un buen carro, eche las llaves de su carro. Hay, que las hay, que las hay. Son ciegos, guías de ciegos. Entonces, menospreciaban los sacrificios, menospreciaban el tabernáculo. Todos conocían el mal comportamiento de los sacerdotes. Su pecado era tan grande y no solamente pecaban contra ellos mismos, sino también pecaban contra Dios. Hoy en día el dinero y el propio beneficio, las ganancias deshonestas, siguen causando que muchos sacerdotes que profesan ser de Dios, hermanos, hagan cosas desagradables a Dios. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Y lo voy a leer yo acá, ustedes lo síganme. Mateo 10, verso 8. Jesús dijo, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, dijo Jesús, expulsad demonios, dad de gracia. De gracia recibiste, de gracia dad. O sea, uno no tiene que cobrar
el servicio, uno tiene que dar la palabra de gratis. Uno tiene que orar para que la gente se sane de gratis y no cobrando. Hay gente que dice, si usted quiere que Dios lo sane, mande $1,000 de ofrenda que con seguridad Dios lo va a sanar. Es más, ponga allí sus deseos en un papelito y mande $1,000 que Dios lo va a sanar. La Biblia dice que demos de gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. Amén. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a ayudar a la obra de Dios. Claro que sí. La iglesia tiene gastos. Pagamos la luz, pagamos el aire, ¿verdad que sí? Pagamos la renta del templo. Claro que hay cosas que las tenemos que dar, pero los abusos son los que no los debemos permitir. Amén. Entonces, menospreciaban los sacrificios y abusaban y deshonrando a Dios. Número 3, había un total desorden en la familia. Y yo espero que aquí el Señor nos hable, hermanos, si estamos mal. Primera de Samuel 2:22. Los sacerdotes eran los primeros en poner mal ejemplo. Pero Elí era viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos, detengámonos acá. Los sacerdotes, estos tenían sus esposas, ¿ok? Tenían sus familias, pero también había gente, había mujeres que estaban en las afueras del templo, pues a ellas las hacían pasar. Y no para orar por ellas, ¿ok? No para bendecirlas en el Señor, no, sino, hermanos, para tomarlas para sí. El sacerdote hacía esto, dice la Biblia. Entonces, dice aquí que ponían ellos mal ejemplo, deshonrando sus hogares, teniendo relaciones extramaritales de todos los que estaban, y ponían mal ejemplo, dice, a todos los que estaban allí. Dormían con las mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Se enredaban en relaciones ilícitas sin darse cuenta que estaban cavando su propia tumba. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros le fallamos a Dios una, otra y otra vez, Dios tiene límites. La mayoría de iglesias no predica de esto. La mayoría de iglesias le dice, tú eres el campeón, Dios te va a bendecir, tú vas a crecer y vas a ser grande. Y de ahí no bajan. Hay una parte que hay que enseñar, es que Dios, hermanos, Él espera y espera que nos arrepintamos, pero no podemos abusar de su paciencia. Estos hombres abusaron de la paciencia de Dios. Dice la Biblia que ellos tenían ese tipo, oiga, escucha bien, primero agarraban de la ofrenda, 2 no respetaban al papá, 3 tomaban de las mujeres de afuera, eran irreverentes ante Dios y nunca se arrepintieron. Y es que uno como ser humano se puede equivocar porque uno no es perfecto, hermano, todos nos equivocamos, pero es bueno reconocer que uno se equivoca. Y cuando nos equivocamos, hermanos, Dios nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie perfecto. Entonces, hermanos, los hijos de Elí hacían lo que bien les parecía, sin importar cuál fuera la opinión de su padre. Vea 23 y 24. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo, dice, habla de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es cosa buena su fama, la que yo oigo, hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Nota alguna reprensión allí? No le está, y esto es importante, hermanos, para nosotros los padres. Ser padre es tener una posición de privilegio. ¿Está conmigo? Ser padre es tener una posición de privilegio. Dios te dio la bendición de tener hijos e hijas. Y es tu responsabilidad como padre y mi responsabilidad como padre corregir cuando un hijo hace las cosas mal. Elí no los corregía. Les decía, hijos míos, yo me lo imagino, ¿verdad? Hijos míos, ¿qué es lo que el pueblo anda diciendo? Miren, lo que ustedes tienen la culpa de que la gente hable mal de ustedes. Si ustedes no hicieran eso, la gente no hablaría mal de ustedes.
¿Qué reprensión, hermano? ¿Ok? Usted lo hubiera agarrado de la corbata. Ven para acá. Ajá. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está el asunto? Entonces viene su hijo y le apareció con un teléfono que usted no se lo compró. Y usted, de viejo, le apareció la hija con una tableta. ¿Y de dónde le apareció? No, y usted, mire. Consigue una para mí, se le va. Nosotros, hermanos, debemos de saber educar a nuestros hijos. Métase al cuarto de su hija, métase al cuarto de su hijo, escudriñele lo que tiene ahí, sáquele todo lo que tiene que tiene. Cero privacidad, hermano, vea todo lo que tiene, corrija a su hijo. Hoy que tiene tiempo, porque después, hermano, no va a poder corregirlo. Dice la Biblia que Elí no lo corrigió y crió hombres, hermanos, mal formados. Y a veces porque fíjense que nosotros respetamos tanto a nuestros hijos que no les decimos nada. Y criamos hijos muy mal portados. Y entonces, hermano, es responsabilidad de todo padre educar bien a su hijo. Aquí está mi mamá presente. Cuando yo no era cristiano y yo me iba al baile, ¿ok? Yo llegaba, cuando yo iba a abrir esa puerta a las 4 de la mañana, esa puerta se abría sola. Y yo decía que mi mamá esté dormida. Y yo hasta iba así con las puntitas. Y cuando iba a meter la llave se me iba para allá. Y me decía, a ver, acércate. Sí, sópleme aquí. No, que mire que me huele el aliento, no me importa, sópleme. Y yo quería saber si había tomado. Por eso nosotros no nos corrompimos. O sea, mi hermano y yo, mi mamá fue nuestro papá y nuestra mamá. Ahí como la miran chiquita, era de armas tomar. Usted esperaba el golpe de este lado y le venía por este lado. Aquí está el hermano Rogelio también. El hermano Rogelio dice que un día él iba a su casa y hasta se quitó los zapatos, dice. Y él iba entrando en lo oscuro y sorpresa, cuando choca con alguien, ¿saben con quién chocó? Con la mamá. Y ya tenía el palo de ¿qué? De la escoba. Y con ese, hermanos, por eso nosotros no nos perdimos. Pero hoy es sorprendente cómo los padres son tan alcahuetes. ¿Entienden la palabra alcahuete? Tolerantes, sin ninguna presencia. Le dice el hijo a la mamá, voy a ir a tal lugar, al papá. Y el papá le dice, pregúntale a tu mamá si vas. Mira, eres la cabeza de la casa, eres el que decide. No, pregúntale a tu mamá a ver qué te dice. Mire, Elí nunca corrigió a los hijos, corrija a sus hijos para que sus generaciones tengan bendición, para que se porten bien. Si no, hermanos, no se van a portar bien en el futuro. Y hoy que los tiene pequeñitos, los puede corregir. Ya viejos no va a poder, hermano. Entonces es importante hacer eso. Le decía que esa fama que oigo, bueno, dice, como padre, nosotros no debemos de renunciar a nuestra posición de privilegio. Es responsabilidad que Dios nos dio. Tomémosla. Amén. Cuarto, era un pueblo que no tenía palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Por qué, hermanos? Porque simple y sencillamente los sacerdotes se habían apartado de la voluntad de Dios. Y Dios no le habla al rebelde. Si usted no corrige a los suyos, a sus hijos, Dios no le va a hablar. Porque usted está faltando a su responsabilidad. Entonces, dice acá que escaseaba la palabra de Dios. Y habían sacerdotes. Por eso digo, sacerdotes de Dios
sin Dios, porque estaban dentro del grupo de los que le servían a Dios, llevaban el arca del pacto, hermanos. Pero eran impíos, eran personas malas, hermanos. Dice la Biblia que no enseñaban la palabra de Dios. Y es que cuando uno camina mal, hermanos, no puede enseñar la palabra de Dios. Porque mira, te sientes así, yo ando en lo mismo, peor, dice, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Si eres ladrón, no le puedes decir a otro que no robe porque es que andas en las mismas. O sea, no sientes reprensión, lo sientes tan normal eso. Entonces no había palabra de Dios. Concluyo esta parte diciendo que las razones por las cuales la gloria de Dios los abandonó, y Dios quiera que en nuestros hogares no nos haya abandonado la gloria de Dios. Y si nos abandonó la gloria de Dios, hoy nos podemos arrepentir para que vuelva. Mire, tenían un sacerdocio corrupto, menospreciaban los sacrificios, menospreciaban el tabernáculo. Hay gente que menosprecia la casa de Dios, hermano. Sí, sí. Hay gente que di que es cristiana y usted le dice, vamos a la iglesia. No, estoy ocupado. ¿Y ocupado qué? Viendo el partido o viendo una película. Por cualquier cosa se quedan. Entonces menosprecian el tabernáculo, la casa de Dios. Deshonran a Dios. Había un total desorden en las familias. Era un pueblo sin palabra. Por lo tanto, eran sacerdotes de Dios, pero sin Dios. Que Dios nos libre, hermanos, ser sacerdotes de Dios y sin Dios. Cuando somos sacerdotes de Dios, la gente nos mira con la Biblia, ¿sí? Pero sabe que no tenemos ningún peso. Si tienen una dificultad, no vienen con nosotros, mejor van con el vecino. Imagínate, en vez de venir contigo al consejo, van con el vecino, que no es nada. Y la gente dice, mi vecino es mejor que el cristiano de lado. Ahí es cuando somos sacerdotes de Dios sin Dios. ¿Qué hizo cambiar esta situación? Bueno, Dios nunca se queda con las manos cruzadas viendo que no. Cuando nosotros andamos mal, Él nos permite que andemos mal. Y permite, pero hay un día en que, hey, ahora ya. A los hijos de Elí, ¿qué les pasó? Dice que cuando Israel empezó al combate, dice que murieron ellos y el arca les fue quitada. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, no nos vamos a salvar. Y no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de que hay pecados que son deliberados en nosotros. Nosotros sabemos que hay cosas que son malas. Por ejemplo, si tú tienes una relación ilícita, tienes que dejarla. Dice la Biblia que los adúlteros y los fornicarios, ni los borrachos no heredarán en el reino de Dios. Y esa es palabra de Dios, Él lo dice, Él lo dice. O sea, ahí está, estarán fuera, desechados, dice la Biblia. Entonces, si estamos fallando en algo, tenemos que reconocer que nos equivocamos y volver a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? En 1 Samuel capítulo 3, verso 10, vea lo que Dios hizo, el verso 10. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Entonces Dios se buscó a otro. Dios tiene un proyecto para Israel, pero los sacerdotes no lo cumplieron. ¿Dios iba a dejar de hacerlo? No. Se buscó otro. Dios tiene un proyecto para esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a hacer de esta iglesia una iglesia grande, hermano. Dios la va a hacer crecer. Entonces, pero Dios nos está invitando a nosotros para que seamos los que vamos a trabajar en esta iglesia. Pero si nosotros caminamos mal, Dios nos va a desechar un día. Porque Dios desecha a aquel que camina mal si no se arrepiente. Pero si se arrepiente y viene arrepentido, Dios perdona. Así como el hijo pródigo que se fue de la casa, malgastó todo y volvió, el padre lo estaba esperando. Entonces Dios espera que nos arrepintamos. Entonces si andamos mal, hermanos, tenemos que reconocer que andamos mal y pedir perdón a Dios. Dice la Biblia que Dios llamó a Samuel, verso 19, vea lo que hace ahora. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna
de sus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Samuel era obediente a Dios. Todo lo que Dios le decía que hiciera, él lo hacía. Entonces él vivió en santidad y en obediencia. Y Dios volvió otra vez, ¿sí?, a estar con Israel. Hermanos míos, la visitación de Dios no es suficiente. Debemos de vivir todos los días bajo la presencia de Dios. ¿Se han fijado que hay un día que venimos a la iglesia y sentimos una alegría, un gozo y nos vamos contentos diciendo gloria a Dios, Dios me ha tocado? Pero pasan 3 semanas, 4 semanas y como que el gozo se nos fue. Sí, se nos fue y nos sentimos derrotados, angustiados, y muchas veces es porque nosotros hemos perdido esa gloria de Dios en nuestra vida. Y la perdemos desviándonos. El Señor quiere que nos mantengamos firmes. ¿Cuántos dicen amén? La revelación de Dios milagrosa no es suficiente. Necesitamos cada día aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Todos los días, todos los días. Entonces, hermanos, hoy en día hay mucha gente que predica y enseña la palabra de Dios y es pastor de una iglesia evangelística. Es evangelista, pero ¿sabe qué? Dios no está con él. Pero él habla como si Dios estuviera con él. Pero no está Dios con él. Dios dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de aquel que me envió. Entonces vamos nosotros a reflexionar, a pensar y vamos a decirle al Señor que nos ayude, hermanos, a ser sacerdotes de Dios, pero con Dios. Amén. Que nos ayude el Señor a renunciar a las cosas malas que hayan en nuestro corazón y que volvamos otra vez a tener ese encuentro con el Señor. Él nos está esperando para bendecirnos, amén. Él nos está esperando para acariciarnos. Hermanos, este tipo de temas es para hacernos reflexionar, recapacitar, para que nosotros aprendamos cómo es Dios. Hermanos, si tan solo Elí, escúchenme, quiero que me vean, si tan solo Elí llama a los hijos y le dicen, hijos míos, están portándose mal, ustedes son sacerdotes de Dios, dejen de andar en esas cosas, arrepiéntanse, humíllense ante Dios. Hermanos, Dios los hubiera perdonado y ellos, sus generaciones, hermanos, hubieran seguido, hermanos, trabajando en el templo de Dios, pero como no se arrepintieron, fueron cortados del sacerdocio. Y Dios se buscó otra gente. Hermanos míos, si el mensaje llega a nuestros corazones, acerquémonos a Dios confiadamente. Que sus generaciones no tengan los problemas que usted tiene. Abra su corazón, permítale a Dios entrar en su vida y usted verá que su vida va a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios puede cambiarnos, pónganse de pie. Dios puede transformarnos, Dios puede bendecirnos, Dios puede ayudarnos. Padre, en el nombre de Jesús.